Cargo del licenciado Rodolfo López Negrete Coppel, director general del Consejo de Promoción Turística de México, para quien pido un fuerte aplauso. El licenciado Rodolfo López Negrete Coppel es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en Mercadotecnia por la Universidad de Arizona. Colaboró durante 13 años en la cadena hotelera Hyatt International. Se desempeñó como presidente de BMG Entertainment para México y Centroamérica y como vicepresidente senior para Latinoamérica. Durante 5 años presidió la sociedad conformada por EMI Music y Televisa. Acumula una trayectoria de más de 25 años de experiencia en posiciones de liderazgo en el sector turístico y 15 años en cargos de alto nivel en la industria del entretenimiento. Encabeza desde el 2010 la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México, organismo encargado del desarrollo e implementación de la Estrategia de Promoción de México y sus destinos turísticos a nivel nacional e internacional. Les pido un fuerte aplauso para recibir al licenciado Rodolfo López Negrete Coppel. Bueno, claramente, en primer lugar, agradecerle a Fernando y a Óscar Espinosa, particularmente la invitación a este foro en su edición número 14. Es un foro que se ha vuelto una plataforma clarísima y muy importante para la visión turística del país. Y este año no es la excepción. ¿Por qué el título de la conferencia? ¿Cómo mantener el crecimiento? Yo creo que este es un tema que es de vital importancia, porque una vez que puedan ustedes apreciar los números que voy a compartir con ustedes, se nos presenta una increíble oportunidad de tener una década del 2010 al 2020 realmente excepcional. Eso sucederá si seguimos haciendo las cosas bien, y muchos de los temas que se discutieron en el panel anterior por el secretario de la Madrid y los señores gobernadores y el jefe de gobierno son ejercidos. Sin duda alguna vamos a poder tener una década que realmente dejará historia, pero tendremos que ejercer ese tipo de proyectos con ese tipo de prioridades y superar esos retos que se mencionaron en este panel anterior, muy importantes. Voy a arrancar mi conferencia hablando un poquito de resultados, para ubicarnos en dónde estamos, porque no podemos proyectar los próximos años si no estamos claros en dónde nos encontramos y por qué llegamos a los números que hemos generado como país en el sector turístico. Y solo así, entendiendo por qué estamos con estos resultados hoy, vamos a poder proyectar los próximos 5 años de la segunda parte de la década en la cual estamos. Hablaré también de unos escenarios de proyecciones para los últimos 3 años de la administración actual, del 16 al 18, y voy a concluir con el último tema, que son las estrategias y las acciones más relevantes que nosotros visualizamos son indispensables para ejercer en los próximos años en lo que es el turismo internacional. Y sí quiero aclarar una cosa: como ustedes notaron en el panel anterior, predominó el tema del turismo nacional. Evidentemente, todos estamos conscientes de la importancia del turismo nacional, la contribución que tiene al Producto Interno Bruto, y como un país grande que somos, con una clase media grande que tenemos, igual que otros países en el mundo como España, como Francia, como Estados Unidos, dependemos de nuestro turismo nacional. Pero también es igualmente importante seguir creciendo el turismo internacional. Y les voy a dar 2 motivos muy puntuales que no se comentaron en el panel anterior. Número 1, lo que genera el turismo internacional en términos del impuesto al turista es el recurso que nos permite seguir empujando el turismo nacional.
Entonces, conforme crecemos el turismo internacional, tendremos mayores recursos, no solamente para seguir propulsando turismo internacional, sino seguir propulsando el turismo nacional. Por eso es tan importante que sigamos en esta curva ascendente en el turismo internacional. También el segundo punto es porque desde el punto de vista de competencia nos estamos midiendo contra los mejores del mundo. Y los mejores del mundo son países muy agresivos, son países con recursos muy importantes, son países que están tratando de quitarnos participación de mercado todos los días. Pues me da mucho gusto reportarles, y lo verán con las cifras que voy a compartir con ustedes, que hemos estado creciendo a un ritmo superior que todos estos competidores con los cuales estamos todos los días luchando para generar que la intención del viajero internacional sea hacia México y no hacia estos otros países. En la primera lámina podrán ver, y focalizándonos aquí del 2012 al 2015, un crecimiento importante, un crecimiento de un 37.4% en cuanto a turistas internacionales que generamos hacia México, un número robusto. Pero más importante, el 37% es la tasa de crecimiento anual compuesta de un 11%. Esto realmente es un promedio de doble dígito que es muy difícil encontrar en ningún destino en el mundo. Por igual, en cuanto a ingresos por visitantes, mostramos un comportamiento muy similar. Un crecimiento de un 37% en divisas internacionales hacia México, que cerraron en 17.457 millones de pesos al cierre del 2015. También, coincidentemente, una tasa anual compuesta de un 11%. O sea, tanto en volumen como en derrama, crecimos en los últimos 3 años a una tasa compuesta del 11%. Ahora bien, hablaba yo al principio de la conferencia de la década donde nos encontramos. Por eso esta reflexión que voy a compartir con ustedes, donde tenemos una tremenda oportunidad. Ustedes pueden apreciar en las dos láminas, del lado izquierdo el número de turistas internacionales, del lado derecho los ingresos internacionales o los ingresos generados por turismo internacional, y pueden apreciar que en la década de los 80s y en la década de los 90s y en la década de los 2000 realmente tuvimos crecimientos muy marginales, tanto en volumen como en derrama. Los números hablan por sí mismos. Sin embargo, en la primera parte, la primera mitad de la década actual, ya estamos mostrando un crecimiento en volumen del 6.7% de tasa de crecimiento promedio compuesta y en derrama de casi un 8% de crecimiento promedio anual compuesto. Pero más importante, que es del 10 al 15, la primera mitad de la década actual, es los últimos 3 años, donde destaca el crecimiento que mencioné anteriormente del 11.2% en términos de volumen y un 11.1% en términos de ingresos. Entonces, como pueden apreciar, tenemos la gran oportunidad de que la década del 2010 al 2020 realmente México acabe dando ese estirón que todos hemos querido en los últimos 40, 50 años. Vamos en muy buen camino. Ahora, todo esto ha sido posible como un trabajo colectivo, obviamente, de lo que es el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, un sector privado muy vibrante y comprometido que nos ha permitido trabajar de una manera integral y coordinada para poder maximizar estos resultados. Y eso es algo que tenemos la responsabilidad
de seguir ejerciendo. Y como consecuencia, pueden ustedes apreciar que estamos creciendo, como mencioné anteriormente, a 2.5 veces más de lo que está creciendo el turismo mundial. Ese 11% contra el 4% mundial en términos de turismo total y el 11% contra el 4% en términos de ingresos. De tal manera, estamos ganando participación de mercado en los principales mercados relevantes a nivel internacional. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha logrado todo esto? Hay varias reflexiones que voy a compartir con ustedes hoy. No son todas, pero son algunas que pienso yo son importantes. Uno, una estrategia de promoción innovadora y consistente, sobre todo en lo que es nuestros mensajes a niveles institucionales, o sea, nuestras campañas de destinos que hemos ejercido en los últimos años a nivel internacional, y también los programas cooperativos de la mano con los estados y con los diferentes destinos turísticos de México. Ese trabajo, esa estrategia consistente, esa estrategia de promoción de innovación en nuestra creatividad, en los medios que utilizamos, nos ha permitido crecer a un ritmo mayor de lo que ha crecido nuestros competidores. También el repunte del mercado de los Estados Unidos, pero del punto de vista siguiente, del punto de vista de que México invirtió en Estados Unidos en las épocas malas de Estados Unidos. Durante la recesión económica americana en el 2009, 10, 11, donde el mercado inmobiliario en Estados Unidos y el mercado financiero sufrieron de una manera muy importante, nosotros seguimos invirtiendo de una manera muy predominante en los mercados de Estados Unidos. Como consecuencia, al venir una recuperación económica y laboral en los Estados Unidos, nosotros fuimos los que pudimos maximizar los resultados de una manera más clara que el resto de nuestros competidores. Por eso es que nuestra participación de mercado de los Estados Unidos hacia México contra el resto de los destinos por vía aérea, excluyendo el terrestre por razones obvias, por vía aérea somos el destino número 1 y ha crecido un promedio de 1 punto porcentual de participación de mercados en los últimos 4 años. La diversificación de los mismos mercados emergentes y en desarrollo. Visualizamos de que muchos de estos mercados tienen un potencial y un dinamismo que podían darnos un resultado incremental y así subir el número, tener un crecimiento mayor de turismo internacional a los destinos de México. No es coincidencia que 5 de los 15 mercados más importantes para México hoy por hoy están en Latinoamérica. Invertimos recursos muy importantes en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, Argentina, pagando muy buenos frutos, como pueden ustedes apreciar. También, muy importante destacar la política migratoria de México. Esto fue un vehículo que nos permitió, por razones obvias, poder detonar este incremento en turismo internacional, flexibilizando visas, cancelando visas en casos de muchos mercados también, lo cual nos permitió evidentemente tener un impacto muy positivo y tener un ROI más atractivo de la inversión que hacemos en estos países. Y por supuesto, conectividad aérea. Y aquí quiero hacer una reflexión. Como pudieron apreciar en el panel anterior, todo el mundo hablamos de conectividad aérea. La labor de nosotros es estimularla. O sea, las líneas aéreas evidentemente son la columna vertebral para poder detonar y consolidar un destino turístico, sin duda alguna. Sin embargo, si nosotros no podemos estimular el mercado y generar esa intención de viaje, las líneas aéreas no van a volar a ese destino. O sea, las líneas aéreas no generan la demanda inicial. Siguen a la demanda inicial y luego maximizamos en conjunto esa demanda inicial, siempre y cuando hayamos nosotros hecho un trabajo de promoción adecuado y exitoso.
Hasta ahí los resultados a la fecha. Pero ¿qué viene? Vamos a hablar un poquito de los próximos 3 años. Y vislumbramos varios riesgos que ya se comentaron aquí en el panel anterior, otros riesgos que ustedes ya tienen conocimiento. Y realmente el éxito de los próximos 5 años o la segunda mitad de esta década va a depender qué tan inteligentemente nos podemos mover y maniobrar dentro del horizonte y el entorno que se presenta enfrente de nosotros en los mercados internacionales. Ahí es donde se van a poder diferenciar los países que van a tener mayor o menor éxito. Hasta ahora, México ha estado muy bien en la primera parte de esta década. El reto viene en la segunda parte. Sin duda, como ustedes saben, hay retos económicos a nivel global, hay retos de seguridad a nivel global y hay retos sanitarios a nivel global. Entonces son 3 retos que tenemos que sortear y que tenemos que asegurarnos que somos de los destinos menos afectados y como consecuencia nuestras estrategias tienen que estar dirigidas en esa orden. Déjenme platicarles un poquito y abundar más en el tema de estos riesgos. Las economías internacionales están más débiles, hay un menor crecimiento ahora anticipado en los Estados Unidos. El ritmo del mercado americano ha sido muy positivo, pero ya empezaron a reportar aspectos económicos que quizás puedan desacelerar este crecimiento económico. Por supuesto, un entorno político en los Estados Unidos muy contaminado, sobre el cual tendremos que maniobrar. Un estancamiento y posible recesión económica en Europa, varios de los países de Europa con muchos problemas y con crecimientos de 0 o muy marginales. Una profunda desaceleración en China, el segundo mercado más importante del mundo. En general, se ve un entorno económico complejo. También volatilidad y desplome de mercados por el impacto del petróleo, que tiene un impacto global, no solamente en México, sino a nivel global. Y, por supuesto, lo que es el mercado accionario, que impacta directamente el bolsillo de los consumidores internacionales. Posibles atentados que están latentes de terrorismo en Europa, Asia y África, que son sin duda alguna un incentivo para el consumidor para no viajar. Y la reciente amenaza de Zika, que hasta ahora, en conjunto con la Secretaría de Salud, y quiero mencionarlo, que han hecho un trabajo extraordinario en darnos las herramientas y los contenidos y la información al día para poder emitir información que es veraz, que es oportuna, que es correcta, de todas las medidas que se están tomando para prevenir que el tema de Zika se salga de control. Y vamos en un buen camino. Pero todos esos riesgos son riesgos que tenemos que tomar en consideración para los próximos años. Y encima de eso, las 2 organizaciones turísticas más importantes en el mundo, la Organización Mundial de Turismo, la OMT, está revisando sus datos de crecimiento, donde observan un crecimiento entre el 3,5% y un 4,5%, que se compara contra un 4,5-5% que habían pronosticado originalmente, y el European Travel Commission, que ya revisó sus proyecciones de crecimiento y las redujo del 4,7% del año pasado al 3,9% del año actual. Entonces, ese es el panorama, ese es el entorno. Ahora, no somos partidarios en el Consejo de Promoción Turística, por lo menos no en mi administración, de generar números y comprometer números porque nos manejamos precisamente en un entorno muy volátil, un entorno muy frágil. Pero sí tenemos mucha información e inteligencia de mercados
y conocemos los territorios internacionales perfectamente bien para poder hacer proyecciones lo más cercanas a la realidad. Voy a compartir con ustedes un par de escenarios que al final nos muestran cómo se verían los resultados al cierre del 2018 y los voy a repasar con ustedes. 1. Un escenario favorable, como ustedes observaron en los datos anteriores que presenté, seguir creciendo a una tasa del 11% anual compuesta, lo cual pues debería, si crecemos al 11% compuesto anual en los próximos 3 años, pues evidentemente sería un horizonte muy, muy favorable. Sostener ese ritmo de crecimiento. Otro escenario que llamamos el moderado, crecer a una tasa promedio de un 6%, que es superior a la que pronostica la OMT y la ETC, o sea, seguir creciendo más que el mercado mundial, pero no al ritmo de lo que hemos estado creciendo. Y el tercer escenario es crecer a una tasa similar a lo que crece el turismo mundial, de acuerdo a la OMT y la ETC, que es promedio del 3.8%. Son los 3 escenarios que visualizamos para los próximos 3 años. De entrada les digo que el escenario número 3 ni lo voy a presentar porque ese no es aceptable. Me voy a focalizar en los primeros 2 escenarios. Con el escenario favorable, creciendo a una tasa compuesta anual del 11.2%, como pueden apreciar en la gráfica en la barra del lado derecho, amarilla, llegaríamos a 44.2 millones de turistas internacionales al cierre del 2018. Evidentemente un número importante sería subir de los 32.1 millones este año a 35 y pico de millones el próximo año y el 17 estar casi rozando los 40 millones de turistas internacionales y así aterrizar el 18 con 44 millones de turistas internacionales. El segundo escenario, el moderado, como pueden apreciar ahí, nos lleva a un escenario de 38,5 millones de turistas internacionales al cierre del 2018, creciendo a esta tasa compuesta anual del 6.2%. Ese es un escenario que pensamos nosotros podría ser el más realista. Ahora, en términos de ingresos o de divisas, el escenario favorable de seguir creciendo como hemos crecido en los últimos 3 años, del 11.1%, nos llevaría a casi 24 billones de dólares al cierre del 2018. Y en el escenario moderado nos llevaría a casi 21 billones de dólares de ingresos por divisas internacionales a México si crecemos a una tasa compuesta anual del 6%. Entonces, con este entorno, como se presenta el horizonte, pensamos que es poco factible y quizás un poquito optimista pensar que seguiremos creciendo a una tasa compuesta anual del 11%. Como consecuencia, pensamos nosotros que si crecemos a una tasa anual del 6%, estaremos superior a lo que crece el turismo mundial de una manera, en un par de puntos, aproximadamente 2-3 puntos, y seguiremos ganando participación de mercado en todos estos mercados relevantes a nivel internacional. Entonces, ahí es donde nos encontramos en lo que es la brújula y la visión del Consejo de Promoción Turística de México. En estas láminas ustedes pueden ver las grandes diferencias en las llegadas de internacionales con el favorable contra el moderado y en la siguiente en términos de ingresos. Por supuesto que todos queremos crecer más y sería ideal seguir empujando el 11%, pero pensamos que nosotros vamos a estarnos moviendo dentro de ese rango, ¿no? Que sería un crecimiento
bastante sano. Ahora, ya les hablé de resultados, ya les hablé de proyecciones, ahora les voy a hablar de qué tenemos que hacer para lograr esas proyecciones, que esa es obviamente la parte más sustantiva de lo que hacemos nosotros en el Consejo de Promoción Turística. Y aquí sí quiero aprovechar esta oportunidad porque así como reconocemos las acciones del gobierno federal, las acciones de los gobiernos de los estados, de los municipios, del sector privado, aquí están conmigo el equipo del Consejo de Promoción Turística. Les pido un reconocimiento a ellos por el trabajo tan ejemplar que han hecho en los últimos años. Sin duda alguna, la prioridad es la derrama económica. Ya se habló de esto. Nosotros somos un pilar de la economía mexicana y cada vez cobramos más importancia. El foco es economía, economía y más economía, sin duda alguna. Por supuesto que tenemos que crecer en volumen y creciendo volumen también crecemos derrama, pero más importante y lo prioritario es enfocarnos en crecer el gasto medio. El gasto medio por turista en el 2015 cerró en $483, esto con un impacto obviamente no muy favorable de lo que es el gasto medio fronterizo, que es lo que jala el gasto medio a la baja, ya que en el turismo internación, que es la suma, como ustedes saben, del aéreo más el terrestre que pernocta, ese gasto medio por turista fue de $803. Y aquí déjenme hacer una reflexión. Hablamos mucho de derrama y hablamos mucho de los rankings. No hay que estar obsesionado con los rankings, ni en volumen ni en derrama, por una sencilla razón, porque las condiciones de cada país son singulares, no son plurales. Un ejemplo quizás o una ilustración que les puedo hacer es de que, como dice el secretario de la Madrid en algunas de sus presentaciones, cuando sale Hong Kong como uno de los destinos más visitados por turismo internacional, bueno, el 70% son los mismos chinos. Entonces, esa es una dinámica, obviamente, y una métrica que nosotros no utilizamos, ¿no? Entonces, y no utiliza el resto del mundo tampoco. Entonces, cada país tiene sus condiciones muy, muy particulares. Los mercados europeos tienen evidentemente una conectividad terrestre muy sofisticada, ya sea por carretera, por trenes rápidos y no se diga aérea, donde realmente existe el mercado abierto de las líneas aéreas de bajo costo, donde esa conectividad tanto aérea como terrestre pues les permite tener un impacto mucho más importante intra-Europa, donde además, pues como sabemos, no existen fronteras entre los veintitantos países que la conforman. Entonces, si bien es cierto que nos interesa a todo mundo vernos bien en los rankings y México subió al número 10 el año pasado, no sabemos cómo vamos a terminar este año, no ha reportado la OMT, pero les soy sincero, es irrelevante. Es irrelevante siempre y cuando podamos seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo o encima de lo que están creciendo nuestros competidores. También es cierto que para medirnos en términos de derrama, tenemos que saber escoger y determinar cuál es el set competitivo de México. No todos los destinos compiten con todos. Es como cualquier tipo de producto o de servicio. Los Mercedes-Benz no compiten con los Passats, ¿no? Ni Chanel compite con Michael Kors. Entonces, lo importante aquí es definir cuál es el set competitivo de México, cuáles son los países que ofrecen una oferta de productos similar a la mexicana que compiten directamente con nosotros, no indirectamente. Y ese es un ejercicio que estamos trabajando en el Consejo, que pronto vamos a compartir con el secretario de la Madrid y evidentemente con la industria, para poder tener solamente una visión mucho más realista en cuanto a lo que podemos aspirar en términos de ranking en derrama. Hay países que tienen una derrama como Australia de $4,600 por estancia,
pero evidentemente la estancia promedio es más de 20 días y los precios que tiene Australia son infinitamente más elevados. Entonces, ¿competimos nosotros contra Australia? No, no competimos directamente contra Australia. Podemos competir indirectamente en algunos segmentos contra Australia. En el mercado asiático, sí, podríamos competir indirectamente contra Australia en algunos mercados asiáticos, no en todos. Entonces, por eso es importante tener esa claridad. Incrementar la derrama económica. Necesitamos trabajar, como lo hemos estado haciendo, pero reforzar, y ahí se mencionaron algunos ejemplos en el panel anterior, con los diferentes destinos. Incrementar los días de estancia van a ser posibles si enriquecemos las experiencias del turista en estos destinos. Yo creo que es un buen ejemplo Quintana Roo, porque ha habido empresarios con una tremenda creatividad de poder diferenciar lo que son las experiencias turísticas de Quintana Roo con otros destinos del mundo y otros destinos de México. Hay otros ejemplos en México por igual, pero ahí es donde está la oportunidad de incrementar la estancia promedio, enriqueciendo esas experiencias turísticas del consumidor en los diferentes destinos mexicanos. Por igual, seguirle apostando a los segmentos lucrativos, sin duda alguna. También, y relacionado con el número de experiencias únicas que ofrecen los destinos, realmente hay que trabajar en lo fundamental. Seguir innovando producto. El ejemplo del nuevo parque de Senses que se va a abrir pronto en Riviera Maya es un buen ejemplo, Xochimilco es otro ejemplo, pero debería haber mucho más de ellos, sobre todo en la costa del Pacífico. Necesitamos que los empresarios sean un poquito más agresivos en lo que son los otros destinos de México para construir este tipo de productos innovadores y diversificados para que el turista realmente diga, en lugar de quedarme 5 noches, me voy a quedar 7 noches. Y eso va a tener un impacto directo en la derrama. También diferenciación. Nuestros destinos son muy similares. Y ser similar no es una fortaleza, es una debilidad. Tenemos que ser diferentes. Cada destino tiene la obligación y la responsabilidad de tener sus ventajas diferenciales contra los otros destinos. Y conforme te puedes diferenciar, vas a tener mucho más éxito. Y tenemos que ser muy relevantes para el consumidor. ¿Qué quiere decir relevantes para el consumidor? Hoy por hoy el consumidor pues tiene todo tipo de opciones. Entonces, ¿yo por qué voy a ir a tal destino si no es relevante para mí? Me ofrece algo especial, algo que voy a descubrir, algo que voy a vivir, que es diferente, que no he vivido anteriormente en mi viaje. Entonces, es muy importante que los destinos estén focalizados en estos 3 aspectos. Innovación de producto, diferenciación en el destino y tercero, ser relevantes para el consumidor. Segmentos lucrativos. Bueno, aquí también seguir focalizándonos en lo que es el turismo de recreación de bodas, luna de miel, aniversarios, turismo de reuniones y convenciones, que obviamente tiene un impacto muy importante en la derrama, turismo médico de bienestar y que también ofrece un alto potencial de crecimiento, pero también el turismo de retirados con recursos porque tienen tiempo y tienen dinero y quieren gastarlo. Pero para eso, y yo diría que en lo que se llama, en lo que es dentro de los segmentos lucrativos, el segmento de romance, como lo mencioné, el segmento de turismo de reuniones, hacemos un buen trabajo. Sin embargo, del punto de vista de producto, en lo que es el turismo médico y el turismo de retirados, todavía estamos en una etapa muy embriónica de desarrollo. Y allí es donde se presenta la gran oportunidad para poder lograr esas tasas de crecimiento. Si apostamos a esto, y sí me da mucho gusto reiterarles que el secretario de la Madrid está clarísimo con este objetivo, con esta meta. El secretario lo tiene clarísimo y está dirigiendo a la Secretaría en esa dirección.
Y estoy seguro que en los próximos años tendremos esta oferta nueva que podremos ir a comercializar a los mercados internacionales y así generar una derrama mucho mayor. Gastronomía, aquí hemos tomado un empuje muy importante. Gastronomía del punto de vista de un pilar estratégico de cómo comercializar México. Un buen ejemplo fue la participación de México en lo que es 50 Best Restaurants, el número de festivales gastronómicos a los cuales les hemos apostado en diferentes destinos de México, a la promoción de nuestros grandes chefs que tenemos en México, en desarrollar plataformas para llevarlos y darlos a conocer en los mercados internacionales. Eso nos ha permitido reforzar un pilar que es crítico para desarrollar intención de viaje a México. Porque gastronomía está probado, es un driver totalmente claro para intención de viaje. Y esto es un pilar que seguiremos apoyando de una manera muy importante. Eventos de alto perfil para fortalecer la marca México y la marca de los destinos individuales. Y aquí solamente compartir con ustedes algunos ejemplos, como fue Fórmula 1, como fue la escena inicial en la película Spectre de James Bond, que fue filmada aquí en la Ciudad de México, el pabellón Encuéntrate con México, que ha estado en Madrid, Beijing, París, Londres y próximamente ahora en Berlín, dentro del marco del año dual Alemania-México. La NFL en juego de liga, que se llevará a cabo en el mes de noviembre, para ser precisos, el lunes 21 de noviembre aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, con una proyección a través de ESPN en los mercados internacionales, pero más importante que todo, el mercado de los Estados Unidos, que nos va a dar una difusión bestial. Y por último, como ejemplo, Cirque du Soleil, Lucia. Esto es una sorpresa. El mayo 4 sale a viajar por el mundo, un show totalmente concebido de cero que ha estado siendo producido por los genios de Cirque du Soleil sobre México. O sea, México a través de los ojos de los creativos de Cirque du Soleil. Esto es parte de lo que se genera cuando se fortalece la marca y organizaciones tan sofisticadas, globales como Cirque du Soleil, voltean a vernos y dicen, México ofrece tanto que voy a hacer un show sobre México y voy a viajar por todo el mundo, a todos los mercados relevantes. Esto es una iniciativa de un evento de alto perfil también que nos va a generar frutos muy importantes y nos seguirá apoyando en seguir fortaleciendo la calidad y el equity de la marca México. Algunas acciones para facilitar la llegada de turistas. Muy importante, hay que hacer más. Hemos mejorado, pero ¿qué hay que hacer más? Hay mucho por hacer todavía. Mayor oferta de asientos de mercados, nuevas rutas y aperturas de mercado, particularmente los mercados de larga distancia. Hemos hecho una muy buena labor en lo que son los mercados regionales. Cuando hablo de mercados regionales hablo Norteamérica, hablo Latinoamérica, algunos mercados puntuales de Europa, pero mucho que lograr en los mercados de larga distancia, que nos abriría mucho más el portafolio de mercados hacia México. Y ahí es una iniciativa que hemos estado trabajando de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder persuadirlos de que tenemos que tener líneas aéreas como Emirates, como Qatar, como Cathay Pacific, como Korean Airlines viajando a México, solamente para mencionar algunas. Y por supuesto, la ratificación del Senado, la aprobación del Senado del bilateral entre Estados Unidos y México, que es indispensable para seguir propulsando mayor conectividad entre México y Estados Unidos. También la modernización de la infraestructura. Hablaba un par de gobernadores sobre infraestructura, eso es básico para nosotros. Aeropuertos con mayor capacidad, más amigables a los turistas, programas como Viajero Confiable, que es lo equivalente a Global Entry,
lo que es equivalente al Fast Track que tienen en Heathrow. Ese tipo de programas son indispensables para poder facilitar y hacer los aeropuertos más amigables en México. Construirlos del punto de vista de cómo el consumidor se va a sentir cuando tiene que estar 2, 3, 4 horas en un aeropuerto mexicano. Eso es indispensable. Preinternación, una iniciativa muy debatida, pero que nos ayudaría sin duda alguna a aumentar la competitividad de México. Y eso es una iniciativa que seguimos en conversaciones y en negociaciones, liderado por el secretario de la Madrid. Ahora que estuvimos de viaje en la última gira a los Estados Unidos, sostuvimos reuniones con los presidentes de Southwest Airlines, de American Airlines, de Delta, y por igual con las autoridades del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos y de CBP, precisamente expandiendo en todo lo que es el tema de preinternación. Y la reacción de las líneas aéreas a nivel de los presidentes de las mismas es muy positiva, que México debe sin duda alguna considerar entrar a preinternación. Y lo bueno es que la ley lo permite ya en México. Entonces, esto nos daría un empuje adicional a ser un destino más moderno, un destino más conectado, un destino más avant-garde, un destino más competitivo. Y es algo a lo cual tenemos que apuntar. Carreteras más seguras, mejor señalizadas, como se mencionó aquí también coincidentemente por parte de algunos gobernadores, cruces fronterizos más ágiles. Yo creo que el ejemplo del binacional en Tijuana es un extraordinario ejemplo. Y lo que ha hecho ahí las autoridades de GAP, el gobierno del estado de Baja California y con el gobierno de California en Estados Unidos ha sido fenomenal. Como ustedes saben, Tijuana se ha convertido en un centro distribuidor aéreo importantísimo, y con el aeropuerto binacional eso nos va a ayudar a seguir estimulando mayor tráfico, tanto de Estados Unidos hacia México como de México a Estados Unidos. Y renovación urbana, lo que yo llamo renovación urbana en las principales ciudades fronterizas. Tenemos que poner mucha atención a los estados fronterizos de México, porque hay una enorme oportunidad de catapultar todavía más lo que es el turismo de placer a las fronteras, el turismo médico a las fronteras, el turismo de retirados por igual, siempre y cuando modernicemos nuestras fronteras con los Estados Unidos. O sea, no puede ser que la frontera americana sea más bonita que la mexicana, para ponerlo así en palabras muy claras. Acciones para facilitar la llegada de turistas también y enriquecer sus experiencias, pero tenemos un problema que es bueno y que se vuelve una oportunidad. Estamos llegando en ciertos destinos a un nivel de saturación y estamos empezando a rechazar negocio durante ciertos periodos del año. Y eso es algo que igual de importante es llenar los valles como de maximizar en las épocas de alta demanda. Ya en destinos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, estamos hasta cierto caso, Vallarta, Nayarit, en ciertos periodos del año, estamos empezando a llegar a un punto de saturación, porque los destinos ya tienen ocupación como los que ustedes pueden apreciar ahí. Ya con este nivel de ocupaciones netas anuales implica que muchos días del año tenemos los hoteles al 100%. Y como consecuencia, crecer en esos mismos destinos, por supuesto, mencionaba el gobernador Borge los nuevos desarrollos que ha habido en Quintana Roo. Hay más de 3,000 habitaciones en Los Cabos en construcción, hay nuevos hoteles en desarrollo también en Vallarta, Nayarit y en otros destinos mexicanos, lo cual es positivo. Pero también es momento de consolidar algunos otros destinos que tenemos que han estado todavía hasta cierto punto con un crecimiento muy marginal. Y menciono solamente aquí como ejemplo Ixtapas y Guatanejo, Huatulco y Loreto como 3 ejemplos de destinos que tienen un enorme potencial, pero necesitamos generar mayor masa crítica para poder realmente llevarlos a otro nivel. Y me da mucho gusto reportarles que el secretario de la Madrid también está enfocado en este tema vía Fonatur por igual.
incrementar lo que llamo yo la otra conectividad. La otra conectividad es tan importante como la conectividad aérea, y es la conectividad digital. O sea, realmente es crítico un Internet de banda ancha a nivel de todo el país. No es posible todavía que en muchos destinos turísticos no haya Wi-Fi, de que no puedas utilizar tus aplicaciones, tus famosos apps en cualquier lugar que estés, que muchas líneas aéreas todavía no ofrecen Wi-Fi también. O sea, nos tenemos que modernizar a una velocidad mayor si queremos lograr mejores resultados y poder competir con otros destinos a nivel internacional. Y no hablo de los Estados Unidos solamente, hablo de Asia, hablo de Europa, hablo del mismo Latinoamérica. Campañas para motivar e incrementar la intención de viaje. Hay lo que llaman un mantra muy importante en lo que es el negocio de la comunicación. Tenemos que ser consistentes con el mensaje. Es lo que hemos tratado de ser en estos años. Consistente en los mensajes, consistente en las campañas, consistente en lo que queremos comunicar a los consumidores. Realmente maximizar lo que son las inversiones que hacemos en los temas de campaña internacionales y nacionales que desarrollamos en el Consejo. Una fuerte orientación a medios digitales y redes sociales y promociones de vanguardia. Voy a compartir con ustedes, para aligerar la plática un poquito, 3 comerciales que son totalmente nuevos, que forman parte de nuestra campaña global México Live It to Believe It. También es parte de la campaña nacional México Vívelo para Creerlo, que acabamos de producir en Mazatlán, Sinaloa, en Cancún y en Riviera Maya. Vamos con los videos. Little did we know, but life was inviting us all this time to step into the great unknown, unsure of what we'd find, but certain we'd discover something about ourselves along the way, in a place where riches were measured in footsteps, flavors, and friends. We recharged our souls by simply sinking our feet into the sand, tasted cuisine we'd only heard about, and for the first time, felt like locals. Call it magic. Call it Mazatlan. We called it ours. Mazatlan. Live it to believe it. Y ahora comparto con ustedes Cancún. Share, comment, like. Always connected, as if we have the world at our fingertips. But nothing compares to the feeling of allowing your body and mind to live in the moment. When you dive into the unknown, taste the unexpected, and find yourself in places you've never been. The best things in life happen when you're connected to what really matters. Cancun. Live it to believe it. Y ahora, ya que veo aquí a Darío, Riviera Maya. I thought I'd seen it all. I realized there's a whole world out there, waiting to be discovered. I just needed a new point of view. To appreciate moments that really matter.
fresh eyes. Riviera Maya. Live it to believe it. La estrategia creativa del Consejo ha sido en los últimos años focalizarnos en destinos, destinos y destinos. Ustedes podrán apreciar que no existen campañas genéricas sobre México, que solamente se habla de México en general. Son puntualizadas a los principales destinos turísticos de México. Y eso es una estrategia que nos ha permitido reforzar de una manera más directa y apoyar de una manera más contundente a los diferentes destinos individuales. Y entro a la última parte de la presentación, nuestra estrategia de marketing digital. Obviamente no voy a expandirme mucho aquí, pero aproximadamente el 50% de la inversión del Consejo de Promoción Turística está dirigida a canales digitales. Y eso es algo que seguramente irá en ascenso en los próximos años. Sin embargo, es muy importante tener claro que para poder vender un país y los destinos que vendemos nosotros a nivel de todo este gran país que tenemos, necesitamos tener una combinación de alta calidad de producción como la que acaban de ver, como contenidos orgánicos que están destinados y diseñados para el consumidor que vive y que navega en redes sociales. Y ambas hacemos nosotros. Voy a compartir con ustedes, pero antes de compartir con ustedes, dos ejemplos de dos campañas digitales muy exitosas, una de ellas que ya nos reportó resultados y otra que estamos a punto de lanzar. Me da mucho gusto reportarles que en el 2015 casi 18 millones de visitantes se conectaron al visitmexico.com. Por igual, en las redes sociales contamos con una comunidad de 5.6 millones de seguidores que están totalmente siguiendo los diferentes destinos de México. Y número 3, como país, en Facebook somos la tercera página de turismo con el mayor número de likes o el mayor número de seguidores a nivel internacional. Entonces, comparto con ustedes con mucho gusto una promoción que lanzamos en el mercado de Chicago en invierno, que llegó a 5 millones de consumidores a través de redes sociales y generó más de 80,000 interacciones y menciones en todo lo que es el mundo digital. Comparto con ustedes esta campaña que ganó varios premios, que se llama Snow Graffiti y que habla por sí misma. Disfrútenla. Y para cerrar, esta campaña es una campaña que lo que siempre tratamos de hacer es estimular a nuestras agencias a que vengan con las ideas más radicales, innovadoras, creativas, fuera de serie, fuera de la caja, como se dice, para poder destacarnos sobre nuestros competidores. Esta es una idea que me encantó cuando me la presentó nuestra agencia Leo Burnett en Chicago. Y les doy un pequeño preámbulo. Se va a explicar por sí misma, pero la innovación aquí es de que se tomaron a dos consumidores que son workaholics.
Dos típicos consumidores que son workaholics, que prácticamente nunca salen de viaje. Y fueron a investigar y checar, porque para sorpresa mía y de todos ustedes, probablemente de algunos de ustedes, todos tenemos un doble o alguien que se parece mucho a nosotros en algún lado del mundo. ¿Ok? Bueno, se identificaron a los dobles de estos dos workaholics, dos personas que se parecen increíblemente a estos dos consumidores, lo van a apreciar ahorita, y esos dos dobles fueron de vacaciones a México y regresaron y tuvieron un encuentro con esos dos workaholics. Les dijeron, oye, mira lo que te estás perdiendo, ese eres tú. Bueno, no es tú, soy yo. Entonces, se explica por sí mismo, pero es un concepto y una manera diferente de poder vender a México. Espero lo disfruten. I would call myself a workaholic for sure. Yeah. Like even today, I'm sitting out there, go look at the clock, like, oh, I gotta get in there. Oh, I aspire to travel. My friends have been great places and their kids have been great places. Hi! Oh my goodness! And you are? I'm Ann Darren Lewis. I'm Ann Darren Lewis too. Nice to meet Nice to you. meet you. I'm your double. Oh my goodness. Yeah, I'm you. This is amazing. Your hair looks awesome. Beautiful eyes. Thank you. So, you've been working late again. Oh my gosh. I'm Mike Sweeney. Yeah. Hi, Mike. Nice to meet you. Oh, nice to meet you, finally. You're good looking. Well, thank you Yeah, very I'm good much. looking. I am here to show you a little bit of what you've been missing because you don't take much time off work, I hear. Because you refused to take your vacation days, they sent me instead. Oh no. So I want you to take a look at this. Okay. This is gonna be great. Look at the screen. I want to show you what you've been missing. That's me. And you can just go there and be in crystal clear, pure water and just float and relax. Incredible. Talk about peaceful. I can leave my computer at home for this one. Is that Mayan ruins? Pre-Columbian Mayan pyramid, and Wow. you can practice your photography forever or just soak it in. You know, I should have plenty gave you my nicer camera. What? Gives me a lump in my stomach seeing you on vacation, not me. Wow. Are you gonna jump? Very high. I am. I'm gonna jump? Yeah, you're gonna jump. This is amazing. Oh, and by the way, you got certified for scuba, so Nice. check that off your bucket list. That's awesome. Oh, look at me. Oh my goodness, it's all the things I love to do. Oh, And what are you waiting for? me? So what I'm going to do is I'm going to send you to Mexico. What? I'm going to send you to Mexico. This is for you. To enjoy. me? Yeah, for you. Believe it or not. It should be me there, not you. That's right. It should be me there, not you. Do I get to do all those things? Yes, you do. You have to let yourself do them. I have to let myself do this. I want to be you. Oh, I want to be you. I want to be me too. I want to do that. Bueno, concluyo mi presentación solamente con una reflexión. Ya entre todos colectivamente logramos la primera parte de esta década histórica en resultados. Los invito a que logremos la década completa en los próximos 5 años. Muchas gracias.